Fotografías de los dioses. En la fotografía psíquica a menudo se encuentran afirmaciones de que manchas peculiares de luz, algunas tenues y otras sólidas, han aparecido de forma anómala en una fotografía donde no se notaron en la escena original. Véase también luces místicas. Cuando adquieren una aproximación a una forma humana, con frecuencia se identifican como figuras o rostros o como almas de los muertos, espíritus o incluso ángeles y otras entidades sobrenaturales. Otra categoría es la fotografía mental, en la que un agente aparentemente ha causado que una imagen aparezca en una película fotográfica sin exponer. Hace formas de pensamiento proyectadas. A veces la imagen no guarda relación con la escena que debería estar en la foto y la imagen resultante se atribuye a alguna capacidad psíquica indefinida como la psicoquinesis. En este capítulo profundizamos en el tema y nos adentramos en un campo en el que ha habido muy poco análisis de cualquier tipo. Se trata principalmente de supuestas fotografías de entidades que existían mucho antes de la invención de la fotografía o que podrían más apropiadamente llamarse míticas. Una de las más famosas muestras de lo que parece una enorme figura de Cristo entre las nubes, la imagen que se reproduce en la página, con un par de bombarderos estadounidenses volando detrás. Una de las más famosas muestra lo que parece una enorme figura de Cristo entre las nubes, la imagen se reproduce en la página, con un par de bombarderos estadounidenses, con un par de bombarderos estadounidenses volando detrás. Esta imagen se ha convertido en parte de la mitología de la Iglesia de la Unificación. Una de sus primeras conversas en Corea, una misionera cristiana llamada, una de sus primeras conversas en Corea, una misionera cristiana llamada señora Hyun Sil Kang ha escrito su encuentro con Sun Myung Moon en 1952, cuando estaba formulando las escrituras fundacionales de la Iglesia de la Unificación. Según la señora Kang, Moon le dijo, en 1950 Jesús había aparecido en los cielos en Corea del Norte y durante la Guerra de Corea un piloto de avión vio a Jesús muy claramente en el cielo. La imagen impresionó tanto al reverendo Moon que cuando se sintió impulsado a producir la película Incheon de 1981, un relato de la invasión de Corea en 1950 por parte de los Estados Unidos, incluyó esta imagen en el libro de recuerdos que la acompañaba. No sabemos con precisión cuánto se vinculó la imagen de Cristo sobre Corea a la historia de Moon sobre la aparición celestial. La encontramos por primera vez en una revista OVNI, Saucer News, de otoño-invierno de 1968 a 69, en la, en la que la mayor extensión de la imagen es inmediatamente obvia. La versión de Moon entonces es una versión recortada de una imagen más grande que Saucer News dice haber reimpreso de los periódicos de Kentucky, de un periódico de Kentucky, el Ashland Daily Independent. Se desconoce la fecha en que el Independent publicó la imagen. Según el periódico, un hombre de la USA fotografió el escuadrón durante una misión sobre Corea y envió las películas a Chicago para ser reveladas. Él y otros se sorprendieron al ver la imagen de Cristo con los brazos extendidos en el cielo cerca de los aviones. Un vecino de la familia del aviador en Chicago envió una copia a su hermano en Ashland, quien se puso en contacto con el Independent. El señor J. Sadler de Bristol le contó una vez a Bob Rickard un relato diferente sobre su origen. Fue tomada por un miembro de la tripulación británica de un bombardero que volaba sobre Noruega en el año 1954. Uno de los tripulantes miró hacia afuera y vio la figura y con su cámara tomó la foto. Eso es todo lo que se pudo decir. Su copia de la foto ha sido prestada y nunca fue devuelta. Más tarde encontramos una versión aún más grande de la imagen publicada en 1963 por un periódico de Corvallis, Oregon. En este caso se decía que la foto era de una costa al atardecer.
A pesar de este linaje bien definido y convincente, los detalles, por escasos que sean, parecen más dudosos cuanto más se examinan. Se desconocen los nombres de las personas implicadas y nuestros intentos de rastrear su origen se ven frustrados constantemente. En el archivo denominado Imágenes Milagrosas surgen más preguntas que respuestas. La otra característica de estos rumores visuales, parafraseando a Jung sobre los ovnis, es que parecen generar una miriada de relatos diferentes y contradictorios sobre sus orígenes cada vez que se publican y cada uno de ellos puede ser creído sinceramente por sus defensores. Las imágenes analizadas aquí muestran evidencia de copias repetidas, ya que los tonos grises medios se blanquean o se rellenan de negro. Algunas de las figuras divinas en ellas aparentemente derivan de pinturas o esculturas. Algunas de las figuras divinas en ellas aparentemente derivan de pinturas o esculturas. Por lo tanto, a pesar de las extraordinarias afirmaciones en todos los casos, la evidencia fotográfica está muy lejos de ser una prueba para cualquiera que no sea un fiel decidido. Como todo fenómeno con un toque de milagro, este tema atrae a embaucadores y fanáticos. Al mismo tiempo, aumenta la felicidad de un gran número de personas con inclinaciones religiosas que se sienten reconfortadas por tales imágenes. En ese caso, importa poco si la imagen fue creada artísticamente o por trucos ópticos o por algún proceso psíquico desconocido que puede enfocar la devoción lo suficiente como para imprimir una imagen en un medio adecuado. Véase forma de pensamiento. Sin embargo, la historia se complica cuanto más investigamos. Durante las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial surgieron rumores sobre apariciones de una figura parecida a Cristo en lo alto de las nubes sobre varias ciudades en los territorios ocupados por los nazis, protegiendo a los devotos ciudadanos de los bombardeos aliados. Esto fue ciertamente afirmado por los residentes de Kaufbeuren en Alemania, quienes cayeron de rodillas cuando se acercaba el bombardeo de los escuadrones B-52 aliados. El milagro se atribuyó a la intersección de la beata Crescentia Hoss, una antigua madre superiora y mística cuyo cuerpo preservado yacía bajo un cristal en el convento local y se utilizó en la y se utilizó en la solicitud y se utilizó en la solicitud para convertirla en santa. A ver la imagen. Esta imagen popular que llamamos Cristo en las nubes parece mostrar una figura vestida de pie entre las nubes. Los religiosos la utilizan con frecuencia como una ilustración divina de la segunda venida de Cristo, como en el antiguo himno, Lord viene en nubes descendiendo. Una vez más, la copia piadosa ha generado un flujo de diversas afirmaciones de haber tomado la imagen en diferentes momentos y lugares. Y de nuevo no hemos y de nuevo no hemos podido rastrear su origen antes de 1971, cuando se presentó a un concurso organizado por la revista estadounidense Tatler para ejemplos genuinos de fotografía psíquica. Incluso mientras escribimos esto, varias copias se están subastando en eBay, cada una por alguien que afirma que su versión fue tomada por un familiar. Y solicitud para convertirla en santa. Un milagro similar se atribuye al estigmatizado padre Pío de Pietrelcina, cuya ciudad natal, San Giovanni Rotondo, escapó varios bombardeos planeados por aviones aliados que destruyeron las áreas circundantes, que destruyeron las áreas circundantes, dejando la ciudad intacta. Renzo Allegri, uno de los biógrafos del santo, relatan su investigación del milagro en el libro I Miracoli di Padre Pío de 1993, donde relata cómo los aviadores estadounidenses comenzaron a hablar de una especie de campo de fuerza sobre la ciudad que impidió el lanzamiento de las bombas y cómo esta historia fue confirmada posteriormente por Bernardo Rossini, general del mando aéreo italiano con base en Bari. Aún más interesante fue el rumor ampliamente difundido de que durante la primera aproximación a la ciudad varios pilotos informaron haber visto una aparición en el cielo que adoptó la forma de un monje con ambas manos en lo alto en señal de protección. De nuevo se dijo de San Pío que su imagen apareció en el aire sobre la ciudad de San Damián durante un milagro solar en 1968. Esto fue poco después de su muerte y recuperación de una mujer local de un cáncer intestinal
y esto fue poco después de su muerte y la recuperación de una mujer local de un cáncer intestinal se atribuyó a su intersección. Según el periódico regional El Sol Giratorio, véase, para los casos similares fue visto por una multitud de 10.000 personas. Una de las fotografías más interesantes tomadas ese día parece mostrar una pequeña figura humana con túnica apenas perceptible por encima del sol resplandeciente. Ha sido reivindicada por los partidarios de la causa de San Pío, así como los partidarios de Rosa Quattrini, una vidente local que creen que la imagen registra una visita de la Virgen María. Somos conscientes de que se han reportado apariciones de ángeles y ejércitos celestiales en guerras de épocas anteriores, pero lo que distingue a las historias modernas son las afirmaciones de que las figuras celestiales son fotografiadas. Lo que es aún más fascinante es hasta qué punto tales imágenes se apoderan de la imaginación popular, evocando tanta fe y esperanza en el creyente como desprecio entre los racionalistas. Este es un tema que involucra fenómenos psicosociales bastante complejos, operando a nivel de rumor visual se renueva constantemente con cada ola de exposición mediática, a pesar de las afirmaciones contradictorias y las reproducciones degenerativas. Las fotografías de los dioses son interesantes precisamente porque son absurdas y ultrajan el sentido común científico. Sería más fácil, uno pensaría, fotografiar un sueño que a Dios. Sería más fácil, sería más fácil, uno pensaría, fotografiar un sueño que a Dios, y sin embargo hay muchas más afirmaciones de haber hecho precisamente eso. Aunque tal logro desafía la racionalidad, los dioses tienen la antigua magia de su lado y para los fieles la mera imposibilidad de la imagen es evidencia de un milagro. Algunos ejemplos sorprendentes de fotos milagrosas se atribuyen a Sai Baba, quien, a pesar de las acusaciones de engaño, es considerado por muchos como el mayor santo vivo de la India. En el relato de Howard Morfett, Sai Baba, o Man of Miracles de 1971, hay varios ejemplos de Sai Baba produciendo de la nada, según se afirma, fotografías de sí mismo y retratos de sí mismo en medallones. Un ejemplo interesante se refiere a la visión de una devota de una cobra que se convirtió en la deidad hindú, el señor Subramaniam. Señor Subramaniam. La mujer visita a Sai Baba, quien luego afirma que la visitó en sus sueños. Él le muestra una escalera idéntica a la de su sueño con Subramaniam. Luego, para ayudarla a comprender, el Swami agitó la mano y desde el aire produjo una fotografía de sí mismo en el Somasutra, carroza de su Subramaniam con una cobra dando vueltas a su alrededor. Un segundo ejemplo sorprendente y desafiante es más pertinente. Morfett, su esposa y algunos otros devotos acompañaron a Sai Baba a su retiro en Circuit House en Horsley Hills, a unos 145 kilómetros al norte de Bangalore. Durante un discurso en un arenal, Sai Baba dibujó la silueta de una figura humana en la arena y luego dibujó de ella una brillante estatua planteada de Vishnu de unos 10 centímetros de alto. Alisando la arena, continuó el discurso hasta que volvió a dibujar. Luego, con una risita alegre, palpó con las yemas de los dedos la parte superior del montículo y raspó un poco de arena. A menos de 2,5 centímetros había una fotografía. La sacó, sacudió los granos amarillos y la levantó para que la viéramos. Era una impresión brillante en blanco y negro de unos 25 por 20 centímetros. La pasó para que algunos la viéramos detenidamente y luego la examiné con tranquilidad en nuestras habitaciones. Una fotografía de los dioses y avatares hindúes de pie en dos filas formando una punta de flecha que apuntaba hacia adelante, con el señor Krishna en primer plano en la punta. Se podían ver las cabezas de Satya Sai Baba y Shirdi Baba, su encarnación anterior, como pequeñas inserciones en el cuerpo de Krishna. Esta impresión me pareció no se produjo en ningún estudio terrenal. Una de las imágenes milagrosas más conocidas ha sido apodada Cristo en la nieve. El difunto Maurice Barbanel, editor de Psychic News, le dijo a Bob Ricard que había intentado durante 40 años precisar el origen de la imagen. En ese tiempo no había podido autenticar ninguna de las muchas afirmaciones mutuamente excluyentes sobre quién tomó la foto, dónde y cuándo.
Se puede trazar una genealogía primitiva de la imagen comparando cómo se han bloqueado las manchas claras y oscuras. Cuanto más nítida es la versión, más antigua es la copia. Cuanto más descolorida es la copia, más moderna. Mediante este método de comparación podemos determinar que si bien la impresa en la revista Fate, julio de 1955, abajo a la izquierda es una de las versiones más antiguas y nítidas que conocemos, una de las impresiones más recientes, la del Sunday People, 13 de noviembre de 1977, abajo a la derecha es una parte muy recortada de una imagen anterior de mayor tamaño. Escribiendo en la edición de julio de 1955 de Fate, Albert Bragg declara que esa versión más clara fue tomada por Mildred Swanson, una ama de casa de Seattle, Washington, en un brillante día soleado de julio de 1920. La historia es así: la señora Swanson quería tomar una foto de su hija de 7 años y tras cargar su cámara Brownie con una película nueva, la dejó mientras posaba a Karin contra un macizo de flores. Por sí solo, el obturador hizo clic. Temiendo haber arruinado un fotograma, la señora Swanson avanzó la película al siguiente fotograma. Volvió a hacer clic por sí solo. El resto de la película se comportó con normalidad y obtuvo las fotos necesarias de Karin, excepto que cuando la película regresó de la farmacia en Rochester, Nueva York, los dos fotogramas estropeados contenían la imagen. La señora Swanson intentó duplicar los eventos con una segunda película, pero esta se reveló normalmente. Unos 21 años después, el periodista Julian North de Victoria, Columbia Británica, Canadá, incluyó la foto en una entrega en su columna Increíble pero cierto en The Victorian, el del 8 de septiembre de 1976. Su versión de la historia de Mildred Swanson es considerablemente diferente. North sitúa el evento fotográfico en 1937, no en 1920, y dice que Swanson vivía en Winnipeg y quería tomar una instantánea de su jardín de flores para enviársela a su hija en Seattle. Según North, dejó la cámara mientras ajustaba algunas flores y la oyó hacer clic por sí sola. Pensó que su gato podía ser el responsable, pero no estaba a la vista. Continuó tomando fotos con normalidad y después del revelado se sorprendió al encontrar la enigmática imagen en lugar de una copia dañada. El gerente de la tienda pidió y recibió permiso para vender reimpresiones de la foto que se tomó sola y se vendieron cientos a 5 centavos cada una. Ambos relatos dicen que el fondo de la foto de Mildred Swanson era un banco de flores, pero relatos posteriores hablan de la inesperada figura de Cristo contra una escena cubierta de nieve. Esta explicación podría haber sido artificial porque explica mejor las áreas en blanco y negro contrastadas. De hecho, si comparas varias versiones de esta imagen, tenemos casi una docena de ellas. A ver qué dice la imagen de abajo. La imagen más clara muestra una versión temprana de Jesús entre las flores, también conocida como Cristo en la nieve, descrita por Julian North en 1976 y que se dice que fue tomada por una tal señora Mildred Swanson en Winnipeg, Manitoba, en 1937. Un relato anterior dice que la señora Swanson la tomó en Seattle en 1920. Desde entonces han circulado muchas versiones de la foto, muchas de ellas rellenadas mediante copias anteriores y con detalles muy diferentes. En nuestras propias investigaciones nos sorprendió la cantidad de propietarios de impresiones que creían que la foto fue tomada por un familiar en circunstancias extraordinarias. De hecho, si compara varias versiones de esta imagen, tenemos casi una docena de ellas, puedes ver que la verdadera causa de este alto contraste es el proceso de copia sucesivo, con la siguiente pérdida de detalle cada vez. Maurice Barbanel, quien se enteró por primera vez de la existencia de la foto en la década de 1930, estableció que alguien que la había obtenido en Vancouver, Columbia Británica, donde estaba causando sensación, había enviado una copia a Sir Arthur Conan Doyle en 1926. Esta versión fue exhibida en el Museo Conan Doyle, parte de la librería psíquica de Sir Arthur en Victoria Street, Londres, durante al menos 10 años. En el reverso de la foto había un relato idéntico a la versión de 1920 de la historia de Mildred Swanson. A ver la imagen.
Algunas fotografías de los dioses parecen presentar pinturas promocionadas como fotografías. Algunas fotografías de los dioses parecen presentar figuras promocionadas como Algunas fotografías de los dioses parecen presentar pinturas promocionadas como fotografías. Este retrato de Jesús, por ejemplo, fue tomado en agosto de 1987 por la hermana Anna Ali, una monja estigmatizada de Kenia. La hermana Ana, miembro de una orden africana menor llamada las Hermanas de la Pía Unión de los Niños de Jesús el Buen Pastor, afirmó que Jesús se aparecía regularmente en su celda en Roma. Su superior, el controvertido arzobispo Emanuel Milingo, según se dice, solicitó pruebas y esta imagen apareció cuando Jesús accedió a posar para una foto. Psychic, Psychic News imprimió la foto muchas veces desde su primera publicación en 1936 y cada impresión generó más variaciones de la misma imagen, cada una con una descripción única de cómo fue tomada y por quién, a menudo por un miembro de la familia. Para celebrar su número 5000, el 13 de noviembre de 1977, el Sunday People imprimió una de las versiones recortadas que mostraban solo el rostro, diciendo que era la imagen más famosa que jamás hayamos impreso. Que mostraba, dijeron, una escena de nieve en los Alpes tomada desde un avión en la que el rostro de Cristo está grabado en la nieve derretida. La imprimieron por primera vez el 10 de octubre de 1958, luego de nuevo la semana siguiente y por tercera vez el 19 de septiembre de 1965. The People afirmó que que se habían recibido The People afirmó que se habían recibido 30.000 solicitudes de copias de la imagen y que llegaban que llegaban más casi cada semana. El 11 de diciembre de 1977, el periódico publicó una selección de cartas de lectores en respuesta a otra impresión. Una afirmaba que la foto fue tomada por un hombre chino que caminaba por montañas cubiertas de nieve. Escuchó una voz que decía, toma una fotografía. Afortunadamente tenía su cámara consigo y fotografió una ladera de nieve derretida y tierra negra. Al ver el rostro en la foto revelada, se convirtió al cristianismo. Otra carta afirmaba que la foto fue conseguida inesperadamente en las trincheras de Francia por un clérigo. Esto retrotrae la datación a 1917, aunque no hay pruebas que la respalden. Para no quedarse atrás, una publicación estadounidense de Globe 8 de abril de 1980 resumió las respuestas de sus propios lectores a una impresión anterior de una versión recortada de Cristo en la nieve. Entre ellos se encontraba una mujer de Vallejo, California, que afirmaba que su familia tenía el original tomado alrededor de 1931-32 por la tía de su padre, una mujer de Massachusetts que dijo que la foto era de nubes y que tenía una copia desde 1960. Otra de Arizona que decía que era de un arbusto frente a la casa de mi abuelo en Bennington y otra californiana que dijo que encontró la imagen en la Biblia de su abuelo y que le dijeron que era una foto de una zarza ardiente. Las referencias a fotografías divinas tomadas en China eran particularmente intrigantes, pero teníamos pocas posibilidades de rastrear referencias tan oscuras. De una manera bastante indirecta, relacionada con la muerte de un amigo chino de la familia de Bob Ricard, se encontró mirando dos fotos diferentes, cada una de las cuales afirm- afirmaba representar a la diosa budista, a la, cada una de las cuales afirmaba representar a la diosa budista Kuan Yin en las nubes.
De la primera imagen, veas el lado izquierdo opuesto, no se sabe mucho, excepto la leyenda asociada de que fue fotografiada en 1975 a través de la ventana de un avión. Hay copias muy extendidas entre las comunidades chinas. A pesar de la pérdida de los tonos medios, se puede ver los pies de la diosa descansando sobre, a pesar de la pérdida de los tonos medios, se pueden ver los pies de la diosa descansando sobre una forma negra curva que adopta la forma de la cabeza y el cuello de un dragón, también mirando hacia la izquierda. La segunda imagen, veas el lado derecho opuesto, se parece más a una imagen pintada o dibujada que a la fotografía que se afirma que es. En la inscripción que acompaña no hay fecha ni pista sobre la identidad del señor Chang, a quien va dirigida. Fue traducida aquí para nosotros por Susan Lung. Señor Chan de Sid Suen. Un día, mientras paseaba al aire libre, noté una nube extraordinaria con una forma extraña. Parecía acercarse a mí. Tomó la forma de una dama respetable, pero la imagen era vaga, así que saqué mi cámara y tomé la foto. A ver, veamos lo que dice la imagen. A la izquierda, la diosa budista china Kuan Yin cabalga sobre un dragón. Podría ser una fotografía de un cuadro esculpido en un templo jardín. Dere- Derecha, se afirma que esta imagen es una antigua fotografía de la diosa entre las nubes, pero parece ser un dibujo o pintura. Para mi sorpresa, resultó ser una imagen de nuestra diosa. Salió en los titulares. A ver, para mi sorpresa, resultó ser una imagen de nuestra diosa. Salió en los titulares y en ese momento la prensa y los astrólogos estaban extremadamente interesados. Debido a esto, nuestra humilde farmacia pensó que sería bueno hacer copias del original para que cada hogar pudiera tener una en su casa. La bondad y las bendiciones de nuestra diosa son ilimitadas. Firmado un cierto químico, Shinzi. Sentimos algo significativo en la naturaleza ubicua, quizás incluso arquetípica, de esta categoría de fotos de dioses. Donde quiera que aparecen tales imágenes parece ejercer una extraña amnesia sobre sus dueños, de modo que los detalles de cómo les llegó su copia se desvanecen en un olvido nebuloso. Luego son reemplazados por un mito más personal sobre su origen, que a menudo es bastante elaborado, a la vez que apela a necesidades emocionales, religiosas y míticas. Estas son historias cuyo origen casi nunca se puede determinar satisfactoriamente. Cada reclamante cree implícitamente que su copia es un original o que conoce la verdadera historia de su origen. Estos relatos siempre se dan con la autoridad de un amigo, conocido como, conocido como FOB en la jerga, o alguna cadena de relaciones aún más esotérica, y estas reflejan bien los ejemplos resumidos aquí. Cada una de estas explicaciones es mutuamente excluyente y por lo tanto, según las apariencias ordinarias, no todas pueden ser ciertas. ¿Qué dice la imagen? Un ejemplo más extraordinario es un retrato de Jesús, izquierda, publicado a la izquierda, publicado por primera vez el 2 de mayo de 1972 en el semanario italiano La Domenica del Corriere. Fue tomada por el padre Pellegrino Ernetti de 1925 al 94, un erudito benedictino quien afirmó haber inventado una cámara del tiempo basada en un estudio de las vibraciones musicales y la utilizó para estudiar la muerte de Jesús en la cruz. Lamentablemente, el padre Ernetti falleció justo cuando se descubrió que su cámara cronovisor era un fraude. Su fotografía en realidad Su fotografía era en realidad una talla de madera pintada en una pequeña iglesia de Collevalenza, cerca de Perugia, al centro. Se rumorea que circulan entre los creyentes otras imágenes de este tipo de cámaras del tiempo. La única que hemos logrado localizar a la derecha afirma mostrar a los apóstoles Juan y Pedro de camino a la tumba de Cristo tras la crucifixión. El contactado italiano Eugenio Siragusa
1999 al 52, quien emitió mensajes cristianos respaldando a los videntes de Fátima, afirmó que la imagen le fue dada por un viajero espacial. En 1985, Cora Lorenzen, quien editaba el boletín de la desaparecida Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, cerró su propia investigación infructuosa sobre las imágenes de Cristo, que se iteraban sin cesar, citando las palabras de un investigador frustrado anterior, el reportero del Arizona Star, R. H. Ring. Abundan las explicaciones al igual que las fotos de Jesús. Tanto Ring como Lorenzen concluyeron que las imágenes eran falsas y que tal vez nunca se descubra quién las hizo primero. Sin embargo, los problemas que los desconcertaron no desaniman a los fieles, quienes se regocijan con la diversidad y la controversia de las afirmaciones. Louis Anthony habló en nombre de muchos cuando escribió a la revista OVNI de Virginia Occidental, a la revista, a la revista UFO Journal Saucer News de Virginia Occidental. Hay varias opiniones que se pueden tomar sobre este asunto. Una que prefiero es que la duplicación de las imágenes es una prueba más de la existencia de Cristo. La búsqueda del origen de las imágenes continúa. Mm. Monstruos.